Entonces, bueno, Sí, ya. ok, estos pequeños detalles. Ok, por favor, no sean malas, avísenme cuando haga algo así, porque yo aquí estoy. Ya hasta gráficos ya había hecho en la pantalla y se los perdieron. Ni modo, tema visto. Y el lunes hay examen. Bueno, no, es mal chiste. Ok. Entonces, les comentaba, bueno, nuevamente, cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, toda nuestra hoja, que es con esta opción, en esta parte superior izquierda, este triangulito, nos permite, por ejemplo, si le damos doble clic entre el límite o la línea que divide las columnas, va a realizar un autoajuste al tamaño máximo que tenga, ahora sí que el tamaño máximo que esté en alguna celda de cada columna. Pero también, cuando no le damos doble clic y simplemente arrastramos vamos a decirle, la línea que divide cada columna, entonces lo que realiza es un autoajuste, pero para todas nuestras columnas. Esto luego, pues, nos causa un poco de problemas porque ya teníamos un formato ya alineado y se cambió. Bueno, no se preocupe. Si lo que ustedes tenían era simplemente un ajuste al tamaño máximo, vamos a pensar, de la columna semestre, pues lo único que tienen que hacer es darle doble clic nuevamente y automáticamente se va a hacer. Si ya tenían un ajuste especial, es decir, que el tamaño de la columna ya lo habían ajustado a lo que visualmente ustedes necesitaban, bueno, en este caso, pues pueden aplicar el control Z y les va a regresar hasta el otro punto. Lo malo es que el control Z no va a hacer diferencia entre el formato o algún cambio en alguna celda, es decir, va a restaurar o regresar al último formato y valor que tuviéramos, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, eso a final de cuentas es solamente formato. También les comentaba que como Excel, perdón, como PowerPoint, como Word, entre las aplicaciones de ofimática más comunes, Excel tiene toda la parte de fuentes y alineación que encontramos en esta sección de acá arriba del menú de inicio para precisamente manipular o darle formato a la información de nuestras celdas. Y esto es que, por ejemplo, podemos jugar con el tamaño de la fuente, podemos jugar con la alineación, izquierda, centrada, a la derecha, etc. Y bueno, esto ya va a depender de la información que ustedes necesiten presentar, ¿ok? Bueno, porque bueno, eso ya pues va a ser dependiendo de cada trabajo, cada momento que necesitemos nosotros. Aquí hay algo interesante también. Bueno, es recomendación. Las fuentes tienen que ver no con Excel, tienen que ver con el sistema operativo de cada usuario. La recomendación o digamos el estándar que existe es Arial número 12, ¿ok? Arial número 12. Uno, para el tema de APA, si no lo han escuchado hablar, los formatos APA o las normas, mejor dicho, APA, que creo que van en la 6ª edición, creo que le dicen libro azul o algo así, pues bueno, establecen como que el estándar internacional para documentos. Y también la letra Arial a número 12 también es el estándar para documentos para personas con algún tipo de discapacidad. Entonces estaría interesante que todos sus documentos, por cuestión de norma, lo pongan a 12. Claro, esto no siempre se puede cumplir. ¿Por qué? Porque a veces hay que hacer unas sábanas de información que tienen demasiados datos y ponerlo a Arial 12, pues obviamente no va a dar, ¿verdad? Y no creo que nos veamos muy bien pegando nuestras hojas y entregando ahí vamos, unas hojas que tengan que pegar o algo así en empresa, ¿no? Pero bueno, el estándar digamos que es Arial 12. Pero también otro detalle, esto no se los había comentado. Para que ustedes aseguren que su archivo de Excel, PowerPoint o Word no cambie de formato cuando lo lleven a otra computadora, eso seguramente les ha pasado en alguna presentación, ¿verdad? Que ustedes hacen una presentación muy bonita en su computadora y cuando la llevan a la escuela
o al maestro o en una junta se ve horrible. Esto sucede porque no es que tenga virus, porque luego también lo primero que dicen es, hay un virus. No, no es un virus de informática. Es que la fuente que usted utilizó al momento que hicimos nuestra presentación en nuestra computadora, solo existía en nuestra computadora. Y entonces, cuando lo llevamos a otra máquina, si esa máquina no tiene el mismo tipo de letra que se le denomina fuentes, pues simplemente se va a ver horrible. Entonces, la recomendación es que pongan, por ejemplo, Arial, Courier o Times New Roman. Serían como que las 3 estándares que existen en cualquier computadora. Todas las demás pueden ser muy bonitas, pero tal vez estarían teniendo el riesgo de que en la máquina donde llevan esta información no tenga la fuente. Y lo malo es que Windows le toma, ahora sí que decide qué fuente colocarle y a lo mejor no queda tan bien, ¿no? Entonces, o a veces no tenemos tiempo para configurarlo, ¿no? Entonces tengan en cuenta ese punto. Yo les recomendaría Arial a letra 12, ¿ok? Claro que además ya saben que tenemos el Zoom, entonces, pero bueno, eso depende, ¿verdad? Ok. Y también les comentaba que todos estos formatos también, si no queremos utilizar, digamos, el acceso rápido que tenemos en esta parte, y por supuesto también veíamos que tenemos la parte de número, ¿no? Bueno, que aquí está dado como número, pero realmente es el formato de celda, donde por cada tipo de por cada celda, nosotros podemos definir el formato para ellas. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que esta información, en el caso de las calificaciones de español y matemáticas, puede ser con un formato de número con 2 decimales, ¿ok? Y esos decimales podemos aumentarlos o podemos disminuirlos, ¿ok? En calificaciones, pues ya saben, esto es muy variable, esto depende del plantel, realmente de la escuela, pero normalmente son a 2 dígitos. Y en el caso de moneda, hay una recomendación. Traten de manejar 4 decimales para sus cálculos, porque resulta ser que cuando ustedes sacan, por ejemplo, el IVA de una cantidad, pues normalmente es multiplicarlo por 0.16. Pero a veces, si tiene centavos la cantidad a la cual estamos generando el IVA, pues también va a resultar en centavos, ¿no? En decimales. ¿Y qué sucede? Si por X o Y nosotros no guardamos el origen de la fórmula, ¿ok? Del IVA, pues vamos a perder esta información. Y si nosotros lo colocamos a 2 decimales, cuando necesitemos por algún detalle conocer cuánto IVA es el que se aplicó a esa compra o a esa venta, pues entonces la operación lógica sería dividirlo entre, al hacer la división para obtener la cantidad sin IVA, si lo manejamos a 2 decimales va a haber pérdida de centavos. Ustedes me pueden decir, bueno, pero pues a lo mejor en 5,000 pesos perder que sea una diferencia de 10 centavos, pues no pasa nada. No, pero ahora imaginen que no sean centavos, pero no sean pesos, sean $5,000, ¿no? Obviamente con parte decimal. Pues entonces los centavos ya no son centavos, ya son pesos. Y si ustedes lo llevan a que la empresa vende, no sé, 1,000,000 de pesos al día, pues esos centavos ya van a ser, pues una de esas, nuestro sueldo que tenemos en el mes, ¿no? Entonces tengan cuidado con ese punto. La recomendación sería operaciones a 4 decimales. O bien guardar el origen siempre de la fórmula, ¿no? Que sería su cantidad más el IVA. Y bueno, ya saben que también ahí hay otro tema, porque el manejo de impuestos no solamente es el IVA, ¿no? Es tan solo uno de los tantos que existen. Entonces, bueno, eso nada más es como que una recomendación. Ok, entonces, tenemos ya aquí nuestra parte de formato. Obviamente vamos a ver otro tipo de formatos, como yo les comentaba, la parte de dejar fijo nuestras filas y nuestras columnas, pero para efecto visual nada más. Esto ayuda mucho a la hora de estar buscando información. Claro, pero si usamos fórmulas para buscar la información, eso es mucho más rápido. Ok, después teníamos lo que eran nuestras funciones. Vamos a ver las que estábamos manejando. Y teníamos por ahí una que se llama concatenar, que
comentábamos que concatenar nos sirve para unir la información de dos celdas o más. Puede ser concatenar o también podemos utilizar el símbolo ampersand, pero ya vimos que luego el símbolo ampersand, por la configuración de nuestra computadora, mejor dicho, el idioma de nuestra computadora, pues a lo mejor no aparece con Shift 6, ¿no? A lo mejor es quién sabe qué tecla o combinación de teclas. Entonces, si no tenemos acceso al ampersand, lo podemos hacer con concatenar. ¿Cómo funciona concatenar? Pues bueno, concatenar, paréntesis, y aquí colocamos las celdas que necesitamos unir. Recuerden que pueden ser celdas o también pueden ser valores tal cual, ¿no? O sea, que un valor fijo, ¿ok? Ya sea texto, número o alguna fecha, lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner Carla, pero vamos a hacer referencia a la B3, a la celda B3, pero vamos a poner, si colocamos solamente así, pues dice Carla, pero bueno, ¿y Carla quién es, no? Entonces, podemos agregarle concatena la palabra alumno, que sería un dato fijo, 2 puntos, un espacio para que se vea bien, se vea mejor visualmente, y coma la celda en referencia. Entonces ya tenemos alumno Carla. Estamos concatenando, uniendo un valor fijo con el valor de referencia de una celda. Esto, pues recuerden que podemos ir colocándole tantas comas como tantos valores necesitemos nosotros unir. Por ejemplo, podríamos decir alumno, en este caso Carla, de la B3, y podemos colocarle aquí comillas del semestre, espacio, comillas, coma, la referencia a la siguiente celda, que sería la C3, ¿ok? Que sería su semestre. Y entonces en este momento ustedes van actualizando, perdón, van uniendo la información. Y aquí pasa algo que también veíamos que tiene que ver con la cuestión de formatos. Aquí vemos que alumno Carla del semestre 1 se ve bien, pero porque no hay nada en la celda continua de I3. Es decir, en la J3 no existe nada, pero en el momento que nosotros colocamos en la J3 y pongamos el nombre de la escuela, por ejemplo, pues en ese momento se corta la información. Recuerden que con Alt-Enter ustedes pueden crear un salto de línea en la información que ustedes necesiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí del semestre podemos poner acá Alt-Enter. Bueno, en este caso no funcionó porque es una función. Ok, estamos usando una función aquí. Bueno, de hecho sí, miren, acá está. Perdón. A ver, ¿qué hice aquí? Perdón. Acá está. Alumno del semestre. Ok, aquí no podemos porque es una función y el alt-enter es como que un símbolo no válido, ¿no? Bueno, aquí no tendríamos más que esto. De hecho, sí se puede. Ok. A ver, déjenme lo apunto. Para ver cómo concatenar un salto de línea. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, recuerden, su información siempre va a estar desplegada o visible si no tienen un dato en la celda continua. Claro, esto es solamente visual, porque al final de cuentas la fórmula se está ejecutando sin ningún problema. Voy a borrar este CK145 y si no queremos utilizar concatenar, podemos usar el ampersand, pero pues veíamos que luego el ampersand a veces no aparece. Después teníamos también una fórmula, perdón, una función que se llama derecha. Y bueno, derecha e izquierda, lo voy a colocar aquí, porque al final de cuentas funciona de la misma forma, solamente que una va tomando de derecha a izquierda y la otra de izquierda a derecha. Y lo que hace esta función es que nos devuelve el número especificado de caracteres. Obviamente, derecha es de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Y en este caso, pues nos pide la referencia. Entonces, por ejemplo, podemos obtener la primera letra del alumno, ¿no? En este caso estamos en la I6, entonces vamos a solicitarle que nos regrese la primera letra del alumno que está en la B6, ¿no? Y entonces ponemos coma y le indicamos cuántos caracteres necesitamos que nos regrese, ¿ok?
Y, vamos, de la izquierda sería exactamente igual, pero iniciando de izquierda a derecha. Eso es práctico cuando necesitamos extraer información de un dato, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos en el caso de un RFC, por ejemplo, pues a lo mejor necesitamos solamente conocer la homoclave de cada RFC. Y entonces sabemos que la homoclave son los últimos 3 dígitos. Por lo tanto, podemos extraer de izquierda a derecha los últimos 3 dígitos, ¿no? Y entonces ya tendríamos la homoclave de cada persona. Un ejemplo, ¿verdad? Pero puede aplicarse a muchas cosas. Vamos a colocarle también aquí el formatito. Que recuerden que para copiar formato y también en la parte de los exámenes de certificación, siempre copien el formato usando la brochita en el caso de toda la suite de Office. En el caso de otras, como vamos a hablar de Linux, en el caso del OpenOffice, pues es un rodillo, pero vamos, tiene la misma función de copiar formato. Esa es la forma correcta para que no les bajen puntos en el examen. Después tenemos la función de mayúscula, ¿ok? Mayúscula y minúscula, por ejemplo, ¿no? Y esto lo que nos hace es que nos convierte, acá está, a mayúsculas un texto. Por ejemplo, la E que tenemos en la referencia I6, pues nosotros lo podemos convertir en mayúscula, ¿ok? O minúscula según sea el caso, ¿no? Esto pues aplica exactamente igual. Minúscula, ¿ok? El texto, ¿ok? Y hace la conversión de mayúscula a minúscula. Y bueno, esto, pues ya saben, puede ser muy útil. Puede ser muy útil porque, bueno, puede ser que no sé, nuestros compañeros de trabajo coloquen todos los datos en minúscula y, pues, vamos, no sé, normalmente en las empresas los nombres de los productos, por ejemplo, para no tener problemas, se colocan en mayúsculas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues nos los dan en minúsculas, luego visualmente es complicado. Entonces lo que hacemos es no cambiamos la información, solamente con una función nosotros podemos generar este cambio en nuestra función, ¿no? Con nuestra función, perdón, de la información. Es solamente también una función de formato. Después también tenemos la función que se llama non-propio. Está non-propio. ¿Ok? Y esta nos va a dar en el formato que se conoce como tipo título, ¿no? Vamos a poner aquí, voy a colocar aquí en esta celda que es la E20, el texto, por ejemplo, Excel aplicado a contabilidad. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? En el cual nosotros podríamos utilizar esta función. Entonces, lo que podemos hacer, vamos a un propio, y quedamos que estaba en la E20, y lo que nos hace es nos regresa ese mismo texto o el texto de esa celda, pero convertido en algo que se le conoce como título, mayúsculas tipo título, ¿no? Creo que está en Word, que básicamente es poner en mayúsculas la primera letra de cada parte de la frase o de la palabra. ¿Ok? Bueno, frase mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, también esa es otra opción que ustedes tienen para jugar con las mayúsculas minúsculas. Esto pues digamos que están pues fáciles porque solamente tienen pocos parámetros y solo se encargan de generar formato, ¿no? Solo nos ayudan en la cuestión de formato. Pero ¿qué sucede ya con nuestras funciones, por ejemplo, de encontrar o hallar? Que veíamos que funcionan de la misma forma, solamente que encontrar busca la información o un texto dentro de una celda o dentro de un valor, pero exactamente igual, no tiene que ser idéntico. Si está en mayúsculas, la primera letra va a buscar solamente las coincidencias que tengan mayúscula la primera letra, pero si es diferente, pues no lo va a encontrar.
Hallar es más flexible porque ya no le interesa si está en mayúsculas o minúsculas. Que contenga los caracteres es suficiente y nos da el dato, ¿no? Entonces, encontrar, acá nos dice, devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar y, por ejemplo, podemos buscar, vamos a ver, ¿qué nombre se repite más? Bueno, por ejemplo, en el caso, estamos en la I16, el alumno en la B16 es Álvaro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, que nos encuentre el texto a buscar sería, por ejemplo, AR, ¿no? ¿Dentro de qué texto? Bueno, en este caso va a ser una referencia a la celda B16. Recuerden que pueden ustedes indicarle dónde quieren que inicie este dato, es decir, la búsqueda, ¿no? En este caso, bueno, si lo omiten, pues siempre va a iniciar en la primera letra, en el primer carácter. Pero ustedes bien, vamos, si se tratara en el caso del dato que está en la celda E20 que dice Excel aplicado a contabilidad, a lo mejor estamos buscando la A, pero estamos buscando la segunda A, ¿no? La que une aplicado con contabilidad y no la A de aplicado. Entonces podríamos decirle que inicie en una posición posterior, ¿no? También es factible. ¿Ok? Claro, por supuesto, eso lo va a hacer dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Entonces aquí, pues, lo que nos dice es que está en la posición número 4. Si contáramos a Álvaro, pues tendríamos 1, 2, 3, 4, es donde está bueno, en este caso, el texto AR que está buscando, ¿no? Y allá lo único que hace es que, pues, no importa si está en mayúsculas o minúsculas. Entonces, bueno, ya tienen ahí una función para encontrar información. De hecho, ahorita que les comenté esto de la función que no busque la primera letra, la primera A, por ejemplo, de Excel aplicado a contabilidad, se me ocurre que para su tarea, para el fin de semana, les voy a poner un ejercicio así, donde ustedes tengan que buscar obviamente con las funciones que ya hemos visto, esta parte, ¿no? Para que, pues, esté más fácil y esté más comprensible su tarea. Mira qué ocurrente. Digo, para que tenga emoción, si no, pues sus tareas las hacen seguro en 5 minutos, entonces pues no, tenemos que poner un poquito más de grado de dificultad. Entonces vamos a poner aquí, función de encontrar combinado. ¿Ok? Entonces, y esto viene en los exámenes, digo, no en el examen de la clase, que quedamos que no van a ser exámenes, pero sí en el examen de la demo, que esto también se cortó cuando les estaba explicando. Ya no hubo forma de que habilitara en mi computadora para que ustedes entraran a responder el examen de práctica o demo de certificación, pero ya estoy armando en servidores de una empresa que se llama Alibaba, donde les voy a dar una dirección y un usuario y ustedes van a poder entrar. Es un Windows 7 donde ustedes van a entrar a su examen, ¿no? Y claro, tiene tiempo y todo esto. No se trata de que lo pasen, ¿no? Claro, hay que buscar sí pasarlo, pero vamos, es realmente para que ustedes vean cómo es un examen, cómo preguntan, porque es muy importante, porque luego muchos reprueban no por no conocer cómo hacer las cosas, sino que no se entienden las instrucciones. Lamentablemente, los exámenes están en español, sí, pero es una traducción literal de inglés a español. Y luego ya saben que cuando se hacen estas cosas, pues no nos quedan las instrucciones de la mejor forma, ¿no? Entonces, pero también es bueno que ustedes sepan cómo vienen esos exámenes para que en un futuro pues no tengan problemas. De hecho, por ejemplo, aquí en Colima, la escuela CONALEP me da mucho gusto porque su parte de informática que ven
en sus especialidades, en sus carreras, creo que se les llama, les aplican exámenes de certificación de Office. Y eso está muy bien porque no solamente aprenden, sino que además salen con una certificación oficial de Office, ¿no? Eso está muy bien. Claro, no les hacen los demos antes y entonces los primeros les va muy mal por esta parte, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que va a estar interesante. Tenemos que encontrar, hallar, ahora va a extraer, que de hecho para su función combinada, que les voy a dejar de encontrar, van a tener que usar extrae, ¿ok? O dos. Perdón, Juan Carlos, para la constancia no nos vas a hacer examen, ¿o sí? Bueno, más que examen va a ser una práctica, ¿ok? Una práctica de donde tengan ustedes que poner implementar todas las cosas que hemos visto durante el curso, ¿ok? Y no me gusta llamarle examen porque, no sé, a veces como que solo con que sepan ustedes que tienen que pasar un examen se me pueden estresar. Entonces me ha dado mejor resultado decir que es una práctica, ¿no? Y no pasa nada. Pero sí vamos a tener una práctica de este tipo, ¿no? Ok. Y por supuesto, pues, no, eso no. Se me va a ocurrir una maldad, pero no. No es cierto, no son maldades, son estrategias didácticas. Me van a decir, sí, todo depende de dónde salga, ¿no? Depende de quién lo diga, es el término. Bueno, entonces extrae es una función que nos va a permitir, bueno, su nombre lo indica, tomar una parte de un texto o de una celda. ¿Por qué dice todas las funciones de un texto? Porque como vieron en la parte de concatenar, pueden ustedes colocarle el valor tal cual, ¿no? O sea, puede ser no una referencia, puede ser un dato fijo, o sea, que esté obviamente entre comillas o un número y ustedes pueden extraer estos datos. Lo primero que les va a solicitar a ustedes, pues, es de dónde van a tomar esta información. Vamos a tomar la E20, que es la Excel aplicado, y les van a solicitar siempre una posición de inicio o inicial y el total de caracteres a extraer. Si no mal recuerdo, en prácticas pasadas, esta opción de extrae jugaba con la posición donde se encontraba cierta parte, ¿ok? Y esto, pues bueno, a ustedes les puede servir muchísimo porque, por ejemplo, ahorita lo más, se me viene a la mente lo más práctico, o vamos, mejor dicho, el ejemplo más común sería, por cuestión de estándar de manejo de inventarios, los códigos de productos siempre luego tienen una clave y un numerote, ¿no? Unos dígitos. A veces lo que nos interesa son los dígitos sin la clave. Vamos, por ejemplo, ¿qué caso puede ser? Por ejemplo, cuando se usan códigos de barras, hay clientes, por ejemplo, o empresas que no tienen la capacidad económica para invertir en estas pistolitas o lectoras de código de barras, vamos a llamarles sofisticados, o no me gusta usar la palabra, bueno, costosos, ¿no? ¿Ok? Pero hay otras que no, la mayoría son las que no. Entonces, las pistolitas de código de barra, bueno, se le llaman pistolitas, ¿no? Al instrumento, a estos lectores de código de barra, por la forma que tienen. Los económicos son de una tecnología que se conoce como infrarrojo, ¿ok? Que es como funciona nuestro control de nuestras televisiones. Este sistema de lector de código de barras tiene la particularidad que no permite códigos de barras muy complejos. Es decir, son unos estándares que se manejan para el código de barras y si hay unas líneas muy delgaditas, estos lectores no son capaces de leerlos. O bien el código tiene que ser de un tamaño más grande, tiene esas limitantes, ¿no? Y los costosos disparan un láser. Y obviamente, pues estos sí son 3, 4 veces más costosos que los códigos de barra
normales, ¿no? O económicos. Y entonces a lo mejor el código de barras estándar no permite tener letras, solamente permite números. Entonces, en Excel tenemos que quitarle esta parte de las letras. Entonces, podríamos usar con una función extrae, combinada tal vez con un encontrar o combinada con, con alguna otra función para poder eliminar estos datos, ¿no? Tal vez se me ocurre extrae con derecha, por ejemplo, ¿no? O extrae con hallar. No sé, eso pues ya va a depender de lo que se esté necesitando. Pero, por ejemplo, en este caso vamos a extraer la palabra aplicado, ¿no? Que estaría en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaría en la 7, ¿no? Porque el espacio en blanco también cuenta como un carácter. Y el número de caracteres que necesitamos. En este caso lo conocemos porque lo estamos viendo, ¿no? Que es, son 3, 6, 7, 8 letras. Y si no me equivoqué, pues nos va a traer la palabra aplicado. Esto, pues bueno, puede ser variable porque en lugar del 7 puede ser otra función. Y en lugar del 8 puede ser también otra función, ¿no? Entonces, bueno, esto ya va a depender de lo que nosotros necesitemos. Después tenemos, por ejemplo, también una función que nos da el total de dígitos que tiene una cadena. Entonces, pues colocamos aquí largo. No tiene mayor dificultad porque solamente nos solicita un dato, que en este caso sería la cadena de la cual nosotros queremos obtener su longitud. En este caso, pues es la 20 y al aplicarla nos dice que tiene un total de 29 caracteres o dígitos. Los espacios en blanco sí cuentan. Los espacios en blanco que estén a la izquierda o a la derecha de un número o un texto, visualmente tal vez no se vean, pero sí existen, ¿no? Y entonces, con esta función de largo, pues estaría contándolos, ¿no? Y les digo que sí existen porque, bueno, en las impresoras, por ejemplo, de inyección de tinta o láser, luego estos espacios no son representados tal cual, pero vamos, no es que no estén, simplemente no tienen la capacidad de ser tomados en cuenta por estas impresoras, ¿no? Pero bueno, ¿okay? También tenemos, bueno, ya veíamos estas funciones que son las que vimos, que pues digamos que son funciones básicas, pero que nos permiten hacer bastantes funcionalidades a nuestras hojas de cálculo. Tenemos ahora una instrucción que es un poquito más compleja, que en este caso vamos a llamarle que es la de buscar, perdón, no buscar, esta no la hemos visto, sumar y contar, ¿no? ¿Ok? Sumar y contar con sus modalidades, que es sumar sí y sumar sí conjunto. Ok. Les comentaba, porque creo que se fue la pantalla. Aquí está. Tenemos sumar, contar y sus otras opciones, que es sumar sí conjunto, perdón, sumar sí y después está sumar sí conjunto. A lo mismo con contar sí y contar sí conjunto, ¿no? Funcionan de forma, digamos, lógicamente similar, ¿no? Es decir, una suma, la otra cuenta, y cuando es sí se trata que va a sumar o contar si se cumple un criterio. Y cuando ustedes necesiten hacer estas sumatorias o contar su información con más de dos condiciones o criterios, entonces tienen que usar sí conjunto, ya sea para contar o ya sea para sumar. ¿Ok? Digamos que eso sería como que la división. Veíamos que no solamente, y bueno, vamos a ver que esta funcionalidad del sí y sí conjunto se aplica también para otras situaciones. Por ejemplo, veíamos ayer rápidamente la parte de promedio, ¿no?
la función de promedio también tiene promedio sí, es decir, promédiame o saca el promedio de estos números que cumplan con este criterio, y promedio sí conjunto, que sería exactamente lo mismo, ¿no? O sea, obtener el promedio si se cumple más de dos conjuntos. ¿Pueden ustedes ejecutar un sí conjunto de cualquiera de estas u otras funciones con un criterio? Sí, sí es válido, pero bueno, estaría un poco sobrada la función para lo cual están utilizando, pero es válido. Y ahí nos estaríamos enfocando en eficiencia, pero ya a nivel de procesamiento de la computadora, y vamos a ver que al final pues van a ser diferencias de milisegundos, ¿no? O microsegundos entre una y otra. Entonces ya para los equipos actuales, pues bueno, eso ya es indistinto. Entonces tenemos la libertad de usar la que nosotros necesitemos. Es más fácil escribir punto sí cuando es un criterio, ¿no? Nos ahorramos el sí conjunto, pero bueno, esto es como ustedes gustan. Por ejemplo, en el caso de sumar, no tiene mucho caso, pero vamos a sumar, por ejemplo, todos los valores de calificaciones de español, ¿no? Entonces podemos poner acá, sumar, paréntesis, y tenemos las dos formas de colocar esta referencia para la suma, ¿no? Que digamos que podemos poner D3, D4, así hasta llegar a la D17, si no me equivoco, o lo que sería más fácil, D3, 2 puntos, D17. Esto, como lo comentaban ustedes en clases pasadas, es lo que se le conoce como un rango de celdas. Es decir, de la celda D3 hasta la celda D17. Esto sería un rango. Vamos, es válido utilizarlo, claro, depende de las funciones, si lo podemos o no utilizar. Y Excel visualmente nos ayuda porque este rango lo coloca en un color y lo representa, en este caso con este rectángulo, en color azul. También como que para que visualmente podamos identificar qué es el rango o dónde se encuentra el rango que estamos utilizando, ¿no? Entonces está bien esto. Y con esto pues le ponemos, cerramos paréntesis. ¿Por qué no le tenemos que indicar el criterio? Porque estamos usando la función en su forma básica, que sería sumar solamente, ¿no? Vamos a ver qué sucedió acá. De hecho es sumar, perdón. Acá me equivoqué porque, perdón, función F2. En el caso de la suma, es suma, no sumar. Sumar sí es sumar sí y sumar sí conjunto, ¿ok? Entonces, bueno, pues este valor nos dice que son 118, ¿no? Si contamos, ¿ok? Pues entonces tenemos aquí contar y vamos a ver cuántas son, ¿no? Que en este caso vamos a poner lo mismo, de la D3 a la D17, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? Ah, puse cont. Acá está, contar. Y tenemos que son 15 valores. El promedio, entonces podríamos hacer los 118 entre 15 y nos daría un promedio de todos los alumnos de todos los semestres para matemáticas. Esto pues es válido. De hecho, vamos a colocarlo aquí, ¿no? Que sería poner E24, perdón, B24, que sería la celda de 118, entre el valor de la celda C24, ¿ok? Vamos, esta es la forma, digamos, manual de hacerlo, pero si utilizamos la fórmula de promedio, ¿ok? Pues simplemente podemos tomar los valores de la celda de 3 a la de 24, perdón, a la de 17, ¿no? Que es donde están los valores. Acá está, ¿ok? Y nos daría en forma automática. ¿Okay? Recuerden también que aquí, para que ustedes puedan desplegar el valor o el valor o una fórmula en su celda, lo único que tenemos que realizar es colocarle este símbolo que tenemos aquí, que sería como que la comilla simple. No confundir, por ejemplo, con el del acento, ¿no? Es muy similar, pero no nos va a funcionar.
sería como que la comilla simple. En mi equipo, bueno, la tecla es la que está a la derecha del número 0. Ok, con esta obtengo este carácter, ¿no? Y lo que hace es que, pues le indica a Excel que lo que va a desplegar es un texto, independientemente que inicie con el símbolo de igual, ¿ok? Eso es lo que hace este comodín, vamos a llamarlo, ¿no? Este símbolo. Después, bueno, tenemos el sumar sí, que entonces nos permite sumar, pero dependiendo de un criterio en nuestros datos, ¿no? Entonces, recuerden, primero en sumar sí tenemos el rango donde vamos a aplicar el criterio y por último tenemos el rango o la columna donde vamos a sumar, ¿no? En este caso, vamos a decirle que solamente nos sume los que sean del semestre 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ponemos igual a 1 y después vamos a decirle que nos sume sus calificaciones, ¿no? Claro, digo, matemáticamente o en análisis de datos esto es poco útil, pero solo lo estamos viendo como ejemplo, ¿no? Entonces, que nos diga, que nos sume las calificaciones de todos los alumnos que sean del semestre número 1, ¿no? O del primer semestre. Entonces nos dicen que son un total de 46. ¿Por qué? Porque aplicó un criterio. De la misma forma, podemos aplicar el contar punto sí, ¿ok? Ya en contar, como la función es la que ya tiene el procedimiento que va a hacer, que en este caso va a contar una serie de valores, no nos solicita el rango donde va a contar, ¿no? Porque entiende que el rango del criterio es lo que tiene que contar. Entonces, contar sí solo tiene dos valores, el rango y el criterio. Entonces, en este caso, volvemos a colocar nuestra referencia de los semestres, coma, e indicamos el criterio. Recuerden, cuando son textos, ya vimos que lo tenemos que poner entre comillas, bueno, textos o que contengan algún símbolo especial, ¿ok? Entonces lo ponemos el número 1 porque es un número y nos dice que son 6 alumnos, ¿no? Si, vamos, si hiciéramos esto, pues tendríamos aquí número 1, voy a copiar el formato, ¿no? 2, copiamos el formato, 3, copiamos el formato, 4, copiamos el formato, 5, copiamos el formato y 6, ¿no? Tenemos nuestros 6 personas. Lo mismo con el promedio. Promedio punto sí, paréntesis, y nuevamente tenemos el rango, donde vamos a aplicar el criterio, y este sí nos dice, como en el sumar sí, el rango que necesitamos nosotros para aplicar el promedio. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos poner el rango, que sean los semestres, el criterio que sea nuevamente de primer semestre, pero ahora que nos promedie sus calificaciones, ¿no? Y entonces, ya tenemos este dato. Esto es muy útil porque con esto pueden sacar, por ejemplo, se me ocurre que pueden hacer con esta información, por ejemplo, no sé, un promedio de ventas, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? El costo promedio no. De hecho, igual, tal vez sí sea interesante para la siguiente clase, a manera de ejemplo, usar una tablita de costo promedio, ¿no? Y sacar el costo promedio de un producto. Y entonces, pues, vamos, repasamos un poco el tema de costo promedio de un inventario, perdón, de un producto para inventarios, y podemos ver, ¿no? Y bueno, y podemos, sí, creo que va a estar bien, porque ahí tendríamos que manejar fechas, tendríamos que manejar entradas, salidas, y podemos jugar con las funciones de condicionantes y filtros y todo esto. Entonces, para la siguiente clase les voy a preparar una tablita con un inventario de productos y vamos a aplicar lo que es costo promedio, ¿no? Claro, ustedes ya saben, hay otro tipo de evaluación de inventarios, pero como para Hacienda y para las aseguradoras piden costo promedio, lo más normal es que todas las empresas usen costo promedio para evaluar sus inventarios. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya tenemos este dato.
Y luego, bueno, tenemos el si.conjunto, que lo que nos va a permitir es aplicar más de un criterio o condición para nuestra función, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a pensar que el semestre, pues vamos, no solamente fuera primer semestre, sino también fuera primer semestre y tercer semestre, ¿no? Entonces, bueno, podemos aplicar acá sumar si.conjunto, paréntesis, el rango, ¿ok? De la suma. Aquí se invierte en la función de punto sí con punto sí conjunto. En punto sí, luego el rango de la suma se encuentra al final. En sí conjunto se invierte, ¿no? El rango de la suma va como primer valor. Entonces, en este caso, pues vamos a decirle que va a sumar las calificaciones de español, ¿ok? Y comienza o inicia nuestros rangos para los criterios. En este caso vamos a decirle que sea el semestre. Vamos a decirle que sea 1. ¿Ok? Y bueno, igual podemos hacerlo un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, que el segundo criterio sea donde la columna de estatus pues sea OK, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya estamos combinando como que dos celdas, dos valores, que eso realmente cómo funcionaría. ¿Ok? Entonces nos va a sumar aquellos que sean del primer semestre, pero que además en estatus tengan OK. Y todos los que sean de primer semestre, pero sean de extra clase, como en el caso de Daisy, que es la B12, que sí es del primer semestre, pero está en extra clase, pues no va a estar, ¿no? Entonces nos dice que son 32, que creo que de hecho sería los 8 de diferencia, parece ser, ¿no? Bueno, no sé, ahí habría que ver, creo que hay otro caso también por ahí. Ok, bueno, nos da 32 la suma. Y lo mismo con contar puntos sí conjunto. ¿Ok? Claro, contar sí conjunto no va a tener el rango que va a contar, ¿no? Porque ya quedamos que la misma función es la que tiene este procedimiento. Entonces aquí ya se va directo a los rangos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Cuenta los que sean del primer semestre y que estatus sea igual a OK, o que se cumple el criterio de OK. Entonces nos dice que son 4. Ok, bueno, hay una diferencia de 2, pero no sé dónde está el otro, pero bueno. Ah, acá está. Es Víctor y Daisy, los dos. Ok, por eso a 46 menos 8 no nos daba. Okay. Entonces, y promedio, pues la misma fórmula. Permítanme, acá está. Promedio, punto sí, punto conjunto. Y, bueno, como en el caso de sumar, pues se nos pide el rango del promedio. Y entonces acá decimos, bueno, ¿sabes qué? Dame el promedio de las calificaciones de español, donde el primer rango sea igual a primer semestre y el segundo rango sea donde el alumno en su estatus sea OK, ¿no? Y entonces nos va a dar el promedio de 8, ¿no? Que sería el promedio de esos 4 alumnos del primer semestre para la materia de español. Y bueno, eso también son otras pequeñas funciones que nos son de gran utilidad a la hora de estar obteniendo nuestra información, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Permítanme. Sumar. Acá. Sumar, contar y promedio. Muy bien. Por último, tenemos una función que se llama sí, ¿ok? Que ya vimos también a la hora de la fórmula de contar colores, que por cierto, ahorita estoy recordando que no les copié en el grupo de WhatsApp el código para la función de suma de colores. No se preocupen, en un momento más, al término de la clase, les vamos a copiar el código para la suma de colores, ¿ok? De hecho, permítanme. Luego mi memoria volátil, como la memoria RAM de la computadora es muy mala. Ok, entonces vamos a ver la función sí. Esta función sí
Es muy útil porque dependiendo del valor de una celda o de varias celdas, nosotros podemos generar una información nueva. ¿Dónde es lo más útil? Y créanme, y de hecho también eso puede ser un buen negocio. De hecho, algo que no estamos, bueno, pues se está quedando grabado, ¿eh? Si no lo hacen ustedes, lo voy a hacer yo. Todas esas ideas de negocio. ¿Saben quién otro necesita y serían felices con una tabla automatizada de Excel y harían mucho dinero ustedes? Los hoteles pequeños, ¿ok? Estos microempresarios que tienen cuartos de hoteles, no sé, 5, 6, 7 habitaciones, que aunque ustedes no lo crean, manejan mucho efectivo. Pues con una tabla de Excel estaría genial, porque con una tabla de Excel con sí, podrían estar viendo la ocupación de los cuartos de hotel, inclusive llevar el control, por ejemplo, si ya se hizo la limpieza, si hay alguna falla, algún reporte, etc. Y esto, pues a final de cuentas, vamos, administrativamente y control, pues funcionaría, pero también otro más, que ya este negocio daría un paso adelante respecto a su competencia, porque ya tendrían un servicio al cliente, ¿no? Porque, pues, no sé, si tienen un buen control administrativo en cuestión vamos, de la limpieza, vamos, que no vendan 2 veces la habitación. Esto seguramente va a suceder mucho en Semana Santa. Esperemos que no, ¿verdad? Porque eso de salir en Semana Santa, bueno, a lo mejor está un poco complicado con esto de la pandemia, pero seguramente estas habitaciones o hoteles pequeñitos en las playas, pues se va a volver una locura y más de una vez seguramente va a haber ahí un posible debate de quién realmente es quien ganó la habitación, ¿no? Eso pasa mucho en las playas. Y bueno, al final de cuentas es pérdida de dinero porque además ese cliente que se va, pues los va a mal recomendar, ¿no? Entonces, con una tabla sencilla en Excel con una función sí pueden ustedes hacer esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Por ejemplo, vamos a tener aquí una celda, ¿ok? Que en el caso de, vamos a pensar, que el promedio de la persona, vamos a hacerlo solamente con un alumno, vamos a poner aquí Carla, voy a poner entre paréntesis la celda en que se encuentra, que es la B3, ¿ok? Y vamos a decir que si el promedio de Carla, que sería, el promedio estaría en la fila, bueno, en la F3, ¿ok? Acá está el promedio. De hecho, a ver, permítanme, voy a colocarle aquí promedio para que no se malentienda ese símbolo menos. Si el promedio de Carla, vamos a pensar, es 7, que de hecho así sacamos este dato de OK y extra clase, pues si es 7, pero mayor que 7, entonces vamos a decirle que pues está bien, ¿no? Que no tiene que irse a extra clases. Que, es más, vamos a pensar, ya aprobó. De hecho, recuerdo que habían, bueno, eso ya se desechó, pero no me acuerdo en qué año fue que el sistema educativo planteó de que la calificación mínima probatoria era 7, si no me equivoco, ¿no? Alguna cosa así. Pero bueno, ahora ya pasan con 5.9, ¿no? 5.9 sube a 6. Pero en fin, no debería ser así. Pero bueno. Entonces, vamos a pensar que si el promedio de Carla es mayor a 7, entonces aprobado, ¿no? Entonces, si es mayor a que 7, es aprobado, ¿no? Entonces, con nuestra función sí, vamos a determinar esto. La función sí, perdón, acá está, lleva lo que es la prueba lógica. Normalmente esta prueba lógica se realiza con los operadores relacionales, que es mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, símbolo de igual, ¿no? O diferente igual. Y entonces, solo hemos visto la función sí en su forma más simple. La siguiente semana vamos a ver las diferentes formas que tiene la función sí para que ustedes tengan ahora sí que todos los datos para poder utilizar la función sí adecuadamente.
Entonces vamos a poner la prueba lógica, ¿no? La prueba lógica es que la celda F3, que es el promedio del alumno Carla, sea mayor a 7. Si se cumple esta condición, entonces vamos a colocar la palabra aprobado. Y si no se cumple, o vamos, si no es aprobado, pues vamos a decir reprobado. Aquí, por eso se llama prueba lógica, porque normalmente siempre tiene dos valores, ¿no? Claro, ustedes pueden omitirlo, pero ya ven que a final de cuentas van a tener un valor que se llama falso, que después van a ver cómo podemos nosotros modificar esa respuesta o esos errores de nuestras fórmulas, ¿no? O nuestras funciones. Pero algo bueno sería poder, lógicamente, tener estos dos posibles valores, ¿no? Entonces tenemos aprobado, y si es diferente, es decir, si el promedio de Carla no es mayor a que 7, entonces pues está reprobada, ¿no? No ponen reprobada porque, ¿cómo ponen? ¿Suena feo, verdad? Sí, suena feo, y de hecho le cambiaron por eso psicológicamente. No aprobado. No aprobado, ¿no? Sí, ponen no aprobado. Bueno, no sé si sea bueno eso de no, psicológicamente no decirlo. Porque luego como alumnos, la verdad no me van a dejar mentir. Necesitamos luego que nos motiven a hacer esto, ¿no? En alguna, no me acuerdo, en qué época fue en la universidad. Había un maestro que colocaba así, casi en tamaño cartulina, ¿no? Enorme, las calificaciones de todos. Y era el primer salón en la universidad, ¿no? Entonces estaba así como que al paso de todos, ¿no? Así como iban llegando del estacionamiento, iban entrando a la universidad, iban viendo las calificaciones, ¿no? Y en verdad le funcionó, o sea, psicológicamente afectó al grupo, y pues no nos gusta ser exhibidos en esa parte, ¿no? Tú digo, cuando ganamos un premio, por supuesto nos gusta, pero cuando sacamos una calificación no muy buena, pues no nos gusta, pero bueno, a fin de cuentas es motivante. Pero vamos a ponerle no aprobado. Y ahorita con las redes sociales, y imagínense, ¿no? Un maestro que ponga a todos los reprobados en el Facebook. Bueno, claro que pues estoy casi seguro que sufriría cuanta demanda existiera este maestro por daño psicológico y quién sabe cuántas cosas más. Pero bueno, sería interesante ver quién ya lo hizo. Entonces, si es mayor a 7, es aprobado, y si no, es no aprobado. ¿Ok? Entonces, se coloca aquí aprobado. Si nosotros cambiamos este valor a 7, entonces empieza a cambiar esto, ¿no? Así como ustedes, así como nosotros estamos realizando esto con promedio, puede ser esta tablita del hotel que les comentaba, ¿no? Imagínense que dibujan aquí que cada celda sea una habitación del hotel, por ejemplo, ¿no? Y tal vez las hojas sean los pisos. Vamos a pensar que sea un hotel pequeño, no sea tan micro, ¿no? Que sea pequeño, y a lo mejor tiene como que 2 plantas o 3 plantas. Pues bueno, puede funcionar cada hoja por un nivel, ¿no? Un sistema hotelero, de hecho, no sé si existen. Bueno, al menos hace años no tenía nociones que existieran software hotelero económico, por supuesto. No es que no existan, sí existen, pero luego son algo costosos. Pero tal vez una hoja de Excel solucione y sea un mercado que no está atendido, ¿no? Entonces, esa es otra idea. Entonces, con eso ustedes pueden marcar este dato. También teníamos el tema de cómo convertir números a letras, ¿no? En este caso muy útil para cuestión de las transferencias o los cheques. Sí, bueno, ya se me van a decir, es que la transferencia electrónica no lo necesito porque yo coloco la cantidad y se va y se transfiere al cliente o al proveedor o a quien sea, y pues está solucionado ese punto. Bueno, sí, pero ¿qué sucede si nos piden que además enviemos un estado de cuenta, o le enviamos la factura, o le enviamos cualquier información a esa persona, y pues por cortesía o por cuestión de formato, pues si tenga que estar esta cantidad en letra, ¿no? Y luego pues a lo mejor podamos tener algún problema.
Bueno, en este caso podemos descargar complementos como el que ya les proporcionamos en el sitio del curso, que se llama números a letras. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, primero, si nunca hemos instalado un complemento en nuestro Excel, entonces no tendremos este menú que se llama desarrollador. Vamos, no va a estar. ¿Cómo lo activamos? Bueno, recuerden, tienen que llegar al menú archivo, ir a la parte de opciones, en la parte de personalizar cinta de opciones, y entonces van a tener que marcar esta que dice desarrollador. Comentábamos que para algunas versiones anteriores, previas al 2013 de Office, esto no va a estar como desarrollador, va a estar como programador, o tal vez en el futuro se les ocurra a Microsoft, a la empresa Microsoft, regresarle a programador. No se preocupen, programador, desarrollador, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo colocamos, la marquita, le damos aceptar y en este momento va a estar este nuevo menú en su barra de opciones o barra de menú de su Excel. En ella, al darle clic, vamos a poder tener activos ya lo que son complementos y la parte de macros, ¿ok? La siguiente semana, el día lunes, vamos a ver la función sí, vamos a ver nuevamente el repaso de las tablas, ¿no? De cómo convertimos las tablas, que eso va a ser la actividad que se van a llevar de tarea para el fin de semana, para que el día martes podamos ver los gráficos, ¿ok? Y podamos ver ya también lo que son las tablas dinámicas y bueno, gráficas y tablas dinámicas, ¿no? Que sería lo que estaría faltando. ¿Qué tablas dinámicas tienen que ver con macros, ¿no? Entonces, bueno, no tienen que ver, pero solo vamos a ver, no como un tema aislado, sino en función de las tablas dinámicas. Entonces, pues eso lo vamos a ver a partir del martes. Martes para ya finalizar con ello el curso. Entonces, pues bueno, entonces les comentaba que, bueno, aquí en desarrollador tenemos lo que es complementos. Al darle clic complementos, lo único que tenemos que hacer es examinar y buscar en nuestra computadora donde, o vamos, ahora sí que la carpeta donde se haya descargado este complemento, seleccionarlo, darle a aceptar o doble clic, eso depende pues del sistema operativo que nosotros tengamos, y ya va a estar aquí con la marquita el check, ¿no? Y le damos a aceptar. Con esto ya se cargó esta nueva función para nuestro Excel. Y en este momento, al aplicar num letras, porque bueno, así se llama nuestra función, podemos marcar ahora sí cualquier dato que obviamente que sea numérico y entonces va a colocarle el valor en letras. En la computadora de un servidor ya dice pesos, en la de ustedes puede decir nada más 1000/100, nada más porque recuerden que cuando estábamos viendo lo de Visual Basic, le modifiqué la palabra o le agregué la palabra pesos al número para que pues ya no lo tenga que agregar, ¿ok? Aunque realmente no sería pesos, ¿no? Creo que sería moneda nacional, M.N. ¿no? Moneda nacional creo que sería lo correcto. Porque pesos, pues bueno, pueden ser pesos colombianos, ¿no? Entonces, lo correcto sería moneda nacional. Ok, entonces, eso es así como nosotros podemos hacer lo que son complementos. En el apartado también de desarrollador tenemos lo que son la parte de Visual Basic, que tenemos en este caso, vamos a ver dónde está el módulo, acá debe estar. Permítanme. Letras. Ok, no es este archivo donde tenemos el... Ah, no, acá está. Ok, aquí está el nombre función, que esto sería realmente el código para contar en base a colores. Ok, entonces, como parámetros en la función que se generó, pues le enviamos el color y el rango de celdas donde queremos aplicar esto, ¿no? Se llama nombre de función. Y esto nos permitiría, por ejemplo, contar todas las celdas que estén en color verde, ¿no? Entonces podríamos colocar aquí igual a nombre
de función, pero nombre función, el color de la celda, ¿ok? Que en este caso sería color de la C10, el color, no la celda C10, y coma, y le enviamos el rango de las celdas donde queremos contar los colores, ¿ok? Y en este caso nos diría que las celdas con el color verde son 6 celdas, ¿no? Y esto sería como que la opción para que tenemos nosotros para contar colores, ¿ok? Eso es una de las formas. Otra forma, como ya habíamos visto, es aplicarle lo que es la parte de filtros a la información, y dentro de la opción de filtros podemos tener la opción de filtrar por color. Y entonces pues ya podemos hacer esto. Pero esto si lo hacemos o aplicamos los filtros, que sería aquí, y no es una tabla, pues sí puede quedar un poco medio extraña nuestras tablas de sumas, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan? Si acá, por ejemplo, aplicamos el contar y le decimos de la C3 a la C17, ¿no? Que nos dice que son 15 datos. Y pues eso está bien, pero ¿qué sucede si aquí aplicamos un filtro y le decimos que solamente nos regrese los del tercer semestre? ¿Ok? De entrada, pues desaparece ese dato porque, pues, así es como está funcionando esto. Entonces, yo por eso les recomendaba siempre que para este tipo de operaciones, lo correcto sería, permítanme, sería manejar, vamos a poner esto acá, solo los valores, manejar siempre nuestra información como un formato de tabla o como tabla, que esto lo podemos hacer de dos formas, ya sea en el menú, en la opción tabla del menú insertar, que es la tercera opción, o bien en el menú inicio dar formato como tabla. Vamos, es indistinto, ustedes deciden, ¿no? Y aquí pues además nos ahorramos el hecho de formatear con colores y todo esto a nuestra tabla, marcamos el rango de nuestra información y entonces ya como una tabla, entonces ya de entrada nos permite, por ejemplo, acá, permítanme, ahí está, ¿ok? Ya como tabla, a la hora de estar filtrando la información, pues bueno, ya, perdón, era en semestre, acá está, semestre, pues podemos filtrar con nuestro semestre, ¿no? Pero bueno, esto ya, recuerden que aquí en esta tabla, vamos, ya como tabla, podemos agregarle la fila de totales, ¿ok? Y en esta fila de totales, podemos decirle que nos vaya contando, aquí está, ¿ok? Que nos diga, que nos cuente cuántos registros está visualizando, ¿no? Y entonces, en este caso, pues tenemos los 15, ¿no? Estos 15 que tenemos por aquí, ¿ok? Pero mientras que si no es una tabla, nosotros le decimos que solamente nos muestre lo del tercer semestre, pues esta sumatoria o este conteo de datos, pues desaparece, pero cuando se trata de una tabla, cuando aplicamos el mismo filtro, es decir, que solamente nos despliegue los del tercer semestre, pues en este caso no se pierde esa suma de total, sino que se va reformulando o se va actualizando conforme sea los datos que tengamos. Además, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, pues recuerden que tenemos la parte de segmentación de datos, ¿ok? Que nos permite extraer las opciones del filtro en nuestra tabla. Entonces, de una forma muy elegante, pues ya se convierte en botoncitos, ¿no? Realmente las opciones. Y aquí en todo momento, pues podemos estar visualizando nuestra información. Creo que esto es mucho más fácil que atinarle a este botoncito, ¿no? Porque simplemente además, por ejemplo, para eliminar el formato, pues tenemos que entrar acá, darle borrar formato,
mientras que nuestra segmentación de datos, pues le podemos dar acá, ¿no? Inclusive, pues también recuerden que esta segmentación de datos en opciones podemos configurarlo y entonces el título podemos poner ya un texto que sea más descriptivo, ¿no? Entonces aquí seleccionar el semestre. Claro, esto ya es cuestión nada más de forma, ¿verdad? Porque pues, es solamente texto. ¿Ok? Y entonces, bueno, de esta forma podemos tener ya nuestra información ya como tabla. Recuerden, lo correcto o lo mejor, la recomendación es que manejen siempre su información como una tabla. La tarea que van a tener va a ser precisamente, les vamos a dar una, una información sin formato. Les vamos a indicar que ustedes tienen que utilizar un formato específico que les vamos a decir ahí en las instrucciones como tabla, que saquen unas sumas, que pongan una segmentación de datos y vamos, es básicamente eso, ¿no? Y tal vez, bueno, no tal vez, porque quedamos que sí lo vamos a hacer, vamos a agregar una nueva columna donde tengan que aplicar, por ejemplo, una función sí con encontrar y con extraer, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos haciendo uso de nuestras condiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso va a estar mejor aún. Entonces, bueno, por hoy sería como que es lo que hemos visto en todas las clases. Tal vez se me haya, puede ser que se me haya pasado alguna función. Sin embargo, creo yo que son las que principales que les van a poder servir a ustedes cuando estén haciendo sus trabajos en sus escuelas o en sus trabajos, ¿no? En sus empresas. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, compañeras. O todo excelente. No, pues creo que ya quedó más, ¿Más confuso? un poquito más configurada la información y pues ya haciendo las tablas, entonces ya vemos. Sí, pero haga la tabla, van a tener que, bueno, hoy no, hoy vamos a decir, hoy es viernes, viernes libre, ¿no? Pero tienen sábado, domingo y lunes, vamos a ver, el lunes llegan con la práctica terminada también, ¿no? No van a llegar solamente con la actitud. Okay. ¿Y cómo sé? Porque recuerden, bueno, la verdad que yo les dije que no les iba a hacer examen, ¿no? Pero vamos a tratar que el día martes hagamos, ustedes obviamente en su computadora, tengamos acceso al examen demo de certificación para que ustedes vean cómo es, ¿no? Y pues se van a dar cuenta que para pasar ese tipo de exámenes, pues sí requiere de mucha práctica, porque algo que luego se los perdonamos en las clases es el tiempo límite para las actividades, ¿no? Porque luego, creo que los más estrictos luego dicen, bueno, cuando termine el primero de sus compañeros, pues de ahí tienen 20 minutos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de repente, pero luego el maestro se sale del salón, ¿no? Y no falta el jefe de grupo o jefa de grupo que se para y dice, no, sí, pero cuidadito con el que trae antes de 2 horas, ¿no? Una cosa así. Entonces se llevan a extratiempo los exámenes. Y en el examen de certificación ahí no, tienen un reloj ahí que va contando sus segundos, que se los va quitando y eso, simplemente tener ese reloj, los van a ver que causa cierto estrés y también es bueno que se acostumbren a ese tipo de exámenes, ¿no? Digo, en algún momento van a tener que presentar alguno y pues más vale que estén ya familiarizados con ese tipo de examen. ¿Ok? Entonces, pues si no tienen ningún otro comentario, pues ya creo que por mi parte sería todo. Y nos estaríamos viendo el día lunes. Y pues no me queda más que decirles, pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho y pues agradecerles nuevamente y el día de mañana ya tempranito te van a tener el archivo para su tarea. ¿Les parece?
Ok, gracias. Ok, excelente. Pues bueno, pues me despido, que estén muy bien, pasen excelente tarde, excelente fin de semana. Nos Gracias, vemos el día igualmente. lunes. Bye. Nos vemos, que estén muy bien. Abrir Zoom. Primera pausa. Vamos a ver.